Hola chicos, ¿cómo van? Espero que muy bien. Entonces ya vieron el primer video que habla acerca de este nuevo principio, que es el principio de exploración de la innovación. Y ahora vamos a arrancar ya, entrar un poco en materia de cómo carajos podemos encontrar esas necesidades reales. Así que lo primero que nos toca preguntarnos es esto, ¿cuál es el problema? Hay algo interesante, y creo que pues ustedes ya vieron esa actividad de The Good Kitchen, y también hablamos de qué tenían en común estas personas, es muy probable. Y a lo que venimos es, estos tres personajes tienen algo, y es que se dieron cuenta que las personas como tal, más que sus motivaciones y esos hallazgos de comportamiento que hacen que las personas hagan cosas que a veces hacen sin querer, cómo toman decisiones, cuáles son las necesidades reales, estos personajes son de los tres representantes, porque hay muchos, que se dieron cuenta que las personas como tal no dicen qué es lo que en verdad necesitan, sino que lo hacen a través de su comportamiento y de todas sus actitudes, sus experiencias y sus emociones, determinan bien hacia dónde va una necesidad real. Por eso aparece esto. Entonces, ¿cuál es la razón real? ¿Dónde puede encontrar una motivación y cuál es esa motivación más propicia para poder generar una idea de negocio? Si ustedes recuerdan con el portabananas y lo de Apple, uno se enfoca en una necesidad que sí existe y que es real, y el otro se enfoca es más en una idea, más que en una necesidad. Y ustedes tienen que empezar a entender que la innovación, la exploración se enfoca es en encontrar una necesidad profunda que no solamente le afecta a uno, sino que le afecta a muchos. Así que nosotros vamos a empezar a trabajar en este modelo de iceberg que me gusta muchísimo. Creo que ustedes vieron Titanic, ¿no? Y en el Titanic, entonces está ese hermoso Titanic, indomable, ¿sí? Invencible, pero un iceberg es el que lo hace chocar y bueno, y todos conocemos el desastre y el pobre Leonardo DiCaprio, Jake, muriendo, aunque todos sabíamos que los dos cabían en esa tabla. Lo que nosotros vemos es que la punta del iceberg, ¿sí? Es solamente una parte del problema, ¿sí? Es lo evidente, es lo que todas las personas que conocemos del problema sabemos y se ve, porque es la cosa que ahí está, ¿sí? La persona que dicen qué es lo que sucede con el problema, son las personas que se sienten inseguras en Bogotá y dicen que es por los ladrones, dicen que es porque hay mucha violencia, bueno, entre otros. Pero ahí en ese punto del iceberg encontramos es la parte inicial, que en el caso de ustedes es lo que ustedes ya tienen, que se llama el desafío de innovación. ¿Listo? Eso es una docencia. ¿Listo? Esta punta del iceberg en nuestro trabajo se va a representar como ese desafío de innovación, porque ustedes saben y ya son conscientes de que esto simplemente es la punta de todo como tal el trabajo. Ahora viene la siguiente actividad y es empezar a bajar para llegar a la raíz del problema. Aquí es donde se encuentra nuestro objetivo, que son las motivaciones ocultas. Estas cosas, que si ustedes recuerdan, aquí no lo tengo. Si ustedes recuerdan en el video anterior, es una de las cosas que tenemos que encontrar de nuestro usuario. ¿Cuál es esa motivación oculta? ¿Cuál es esa necesidad oculta que ellos tienen? Y si ustedes lo ven acá, en este modelo de iceberg, es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo de forma evidente. Así que necesitamos empezar a buscar cuáles son esas cosas que no son perceptibles, esas cosas que nos toca un poco más de trabajo en encontrarlo. Y muchos de ustedes sabrán que para poder llegar a este nivel de profundidad, tenemos que empezar a viajar para conocer cuáles son esas necesidades, cuáles son las creencias y principios, y poder llegar a una de las cosas más profundas que tiene el ser humano, que es muy difícil de ocultar, que son las emociones. Y cuando empezamos a hablar de las emociones, es cuando empezamos a encontrar qué herramientas nos ayudan a la exploración. Ustedes recuerdan, y quiero que hagan una pequeña actividad, y es, traten de pensar en estas personas, en estos inventores de la historia que nos admiramos, ¿cómo fue que encontraron? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo aparece en el caso cuando encontraron estos inventos, cuando se les ocurrió la idea? Se van a dar cuenta que muchos de ellos o estaban viviendo la necesidad o la observaron
o también por algún momento se involucraron con ella. Si vemos el caso de Apple con Steve Jobs, antes de Steve Jobs volver con todo ese potencial a Apple, el man hizo un curso de caligrafía, empezó a trabajar en Pixar, se dio cuenta y cada vez empezó a estudiar más cosas que estaban más enfocadas en el diseño, cosas que estaban más enfocadas en la parte estética y visual de las cosas y de los productos. Y él empieza a darse cuenta de la necesidad porque la estaba viviendo y la estaba observando, pero en parte porque él podía alinear y encontrar cuáles son las emociones que estaban detrás de eso. Así que claramente ahí él podía darse cuenta si esto valía la pena o no para su organización, para sus proyectos. Quiero que queden con el modelo iceberg, entendiendo que en estas dos etapas ustedes tienen el desafío de innovación, ¿sí? Y tenemos su próximo objetivo, que es encontrar la necesidad oculta. Ahora la situación es cómo encontrar esa necesidad oculta. Si sabemos que la forma de llegar a esta profundidad es a través de las emociones. Ahí es cuando nosotros empezamos a entender que necesitamos herramientas que permitan la exploración de emociones y de este tipo de experiencias. Para esto nosotros vamos a tener en cuenta, y algo que nos va a tocar desarrollar, es entender quiénes son los actores de un problema. En esta parte, ustedes tienen su desafío de innovación. Y aquí ya tienen, muchos de ustedes, un usuario específico a quien le afecta el desafío de innovación. Lo que primero que necesitamos para empezar a hacer todo este proceso de exploración y llegar a esa motivación oculta es encontrar quiénes son todos estos interesados y actores que están dentro del desafío, que interactúan con el desafío, que interactúan uno con el otro. Este es un caso que ya se les había tomado en la clase, que es el caso de Holzhauer. Y nosotros sabemos que el problema como tal tiene a uno de los grandes actores, que son las personas de la tercera edad. Y sabemos que esas personas de la tercera edad tienen a otras personas involucradas en este desafío. Y nosotros sabemos que el problema tiene que ver con la desnutrición, que se da en el servicio de comida. ¿Y cómo puede resolverlo? Pues ya tenemos un montón de información para determinar quiénes son los actores. Y recordar que no son todos los actores que están alrededor del usuario, sino aquellos actores que están alrededor del usuario en ese determinado problema. Así que conocemos que, por ejemplo, uno de los actores principales son los voluntarios, que ayudan a este servicio de comida, los empleados, que son los cocineros y todas las personas que preparan los alimentos, las otras personas de la tercera edad que se involucran con las personas que están usando el servicio de comida, la familia, la alcaldía y la organización, en este caso Hudson Bloom, que fue la empresa que hizo el proyecto de innovación. Cuando uno ya entiende cuáles son los actores, es mucho más sencillo empezar a descubrir la información de cuáles son las motivaciones ocultas. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que una de las cosas que nosotros necesitamos es encontrar emociones. Y las emociones tienen que ver con experiencias. Y las experiencias, si algo tienen, es que son la conexión de una persona, o sea, de un individuo, con otros individuos o con un sistema. Si nosotros encontramos quiénes son esos otros individuos y quiénes son esos otros sistemas, nosotros podemos tener claras cuáles son las historias que debemos recolectar, tener claro cuáles son las experiencias que debemos validar para poder determinar cómo mejorar y encontrar esas motivaciones ocultas que tiene un usuario. Recuerden que su principio en estos momentos es encontrar su necesidad oculta. Algunos tips para hacer este mapa de actores. Lo primero, ojalá hagan un dibujo, eso ayuda muchísimo, en el que en el centro pongan el desafío de innovación claro, como ya lo habían planteado, y el usuario. Traten de describir quién es ese usuario, eso les va a ayudar muchísimo y lo pueden poner debajo de esa frase, de esa pregunta de desafío de innovación. Cuando ustedes ya tengan claro ese desafío, ahora lo que van a empezar es a buscar a quiénes son los actores directos. Estos actores que casualmente tienen una gran influencia tanto en el reto como con el usuario. Son esas personas que que están dentro de este mapa de actores porque son parte directa del desafío. En este caso, los empleados, los voluntarios, que son los que le entregaban la comida, las otras personas de la tercera edad y la familia
son los actores directos del desafío de la nutrición en el caso de Holteo. Cuando ya tomamos estos directos, empezamos a tocar quiénes son aquellos que ya no son tan directos, que empiezan a tener algo que ver con el desafío de innovación y también parte de sus actividades interfiere con el resultado, pero que no tiene una relación directa con el usuario. O sea, que no se ven con él, que a veces ni le hablan, pero que son importantes porque están dentro del mismo proceso, que en este caso tenemos a los empleados. Cuando ya tengamos claros esos dos tipos de actores, vamos a buscar el tercer actor, que normalmente son las instituciones o sistemas que se relacionan con el desafío de innovación. En este caso, el distrito de Holstebro y todo su proceso cultural tiene que estar en la introducción de este desafío porque de todas maneras afecta al reto y también afecta a las personas de la tercera edad. No de manera completamente directa, sino que sus programas y sus incentivos, que además son de una persona que no existe, que es una persona jurídica, es una entidad, sí afectan a un usuario. Y por último, aquellas personas que pues están en pro de solucionar ese desafío o que ya vienen solucionando el desafío. ¿Listo? Esos son los actores y eso nos va a ayudar muchísimo a poder facilitar el proceso de exploración. Entonces recuerden, para poder hacer ese mapa de actores, pongan en el centro quién es el desafío de innovación, quién es el usuario principal y primero empiecen con los actores que afectan directamente al usuario con el desafío, luego pongan aquellas personas que indirectamente afectan a los usuarios con el desafío y por tercero pongan aquellas instituciones que afectan directa o indirectamente, pero que no son una persona como tal, sino que son una institución y que afectan casualmente y que afectan el desafío como tal del proceso de innovación. ¿Listo? Con esto ustedes ya deben tener su mapa de actores. Y también ya con este video también entendieron cómo se empieza a trabajar, que estamos utilizando un modelo, que es el modelo de iceberg. Es un modelo que nos plantea que normalmente hay que generar un montón de exploración de un problema para encontrar la raíz de ese desafío que se ha planteado, pero también entendemos que las emociones y los sentimientos son estas motivaciones ocultas que son difíciles de no expresar, pero que se pueden identificar para encontrar cuáles son las motivaciones ocultas. Y ya ustedes con este video pues tienen un poco mayor de claridad de cómo se hace un mapa de actores sencillo para poder seguir con el trabajo. Entonces, nos vemos en el próximo video.